Este podría ser tú, esta podría ser tu familia, y nadie va a ir a rescatarlos. ¿Crees que exagero? Si mañana estallara una guerra en tu país, ¿quién vendría a salvarte? ¿Las grandes potencias? ¿Las Naciones Unidas? La respuesta corta es, probablemente nadie. Y hoy vamos a entender por qué. Hablaremos de una verdad incómoda. Vivimos en un mundo donde cada quien vela por sí mismo. Analizaremos por qué las organizaciones creadas para garantizar la paz, como la ONU, son tan incompetentes y cómo la guerra se ha convertido en un negocio multimillonario, donde tu desgracia puede ser la oportunidad de otros para llenarse los bolsillos o simplemente divertirse. Este caos no es aleatorio. Por debajo de la superficie, hay un conjunto de reglas no escritas que dictan quién vive y quién no, quién gana y quién pierde en el jueguito global. Estas reglas invisibles tienen un nombre: el orden mundial. Es un marco de reglas y estructuras que rigen la política, la economía y las ideologías a nivel global. Es un momento de la historia donde hay cambios importantes en el equilibrio de poderes. El orden mundial lo dicta una entidad poderosa como una potencia, para hacer que otros gobiernos hagan algo que normalmente no harían, ya sea a través de amenazas o de jugosos incentivos económicos. Estamos pasando de un mundo donde una potencia global dictaba las reglas, a uno donde varias potencias luchan por reescribir ese guión, y ese choque de intereses es el verdadero motor del caos. En el centro de este juego, a menudo encontramos las guerras por encargo o guerras proxy. Una guerra proxy es un conflicto en el que las grandes potencias no se enfrentan directamente, sino que financian y arman a bandos opuestos en una guerra que ocurre en el territorio de un tercer país. Es una forma de pelear sin arriesgar a sus propios soldados y evitando una escalada global. Un ejemplo devastador es la guerra en Yemen, que ha desatado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de 233,000 fallecidos. Allí, una coalición liderada por Arabia Saudita, y que ha recibido apoyo logístico y de inteligencia de potencias como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Se enfrenta a los rebeldes hutíes, quienes a su vez reciben apoyo financiero y armamentístico de Irán. Las potencias ponen las armas y el dinero, pero los yemeníes ponen los caídos. Y esto nos lleva directamente al conflicto que acapara todos los titulares. El conflicto en Ucrania es para mí, sin lugar a dudas, una guerra proxy. Es un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. ¿Será posible afirmar que las élites occidentales no están ayudando a Ucrania por pura bondad? ¿O es como un peón en la estrategia para debilitar al otro? Están implementando tácticas militares donde no importa perder a 100,000 ucranianos si con eso logran eliminar a 1,000 rusos. Al final, es probable que Ucrania nunca le ha importado a nadie. Es simplemente el tablero de ajedrez en el que las grandes potencias mueven sus piezas. Mientras se juega esta partida mortal, hay un sector que no para de celebrar: el negocio de la guerra. Cuando piensas en conflictos, piensas en desgracia y destrucción. Pero hay una cara oculta: el dinero. Mucho dinero. Esto es un negocio billonario. Empresas como Lockheed Martin, Raytheon, Boeing y General Dynamics no son empresas cualquiera, son las principales contratistas militares del mundo, y su negocio es vender armas. ¿Y quién las financia? Los contribuyentes. Solo el presupuesto militar de Estados Unidos en 2023 superó los 800,000 millones de dólares. Cuando hay tensión internacional, sus acciones suben. Cuando estalla una guerra, sus ganancias se disparan. Los ejemplos son descarados. Lockheed Martin produce los misiles Javelin, el símbolo de la defensa ucraniana. Cada misil cuesta entre 80,000 y 200,000 dólares y se han enviado miles al campo de batalla para ser usados. Durante la guerra de Irak, la empresa Halliburton facturó más de 39,500 millones de dólares. Una empresa cuyo ex CEO era nada menos que Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos en ese momento. Pero el negocio no termina cuando caen las bombas. Alguien tiene que limpiar y reconstruir, ¿cierto? Ahí aparecen empresas como Bechtel o KBR, que obtienen contratos de miles de millones para reconstruir países devastados, aunque muchas veces esas obras queden a medias. Estados Unidos gastó más de 145,000 millones en la reconstrucción de Afganistán, dejando atrás escuelas sin terminar y hospitales sin equipamiento. Las empresas ya habían cobrado. Los bancos también ganan, prestando dinero a los países para financiar el conflicto y cobrando intereses durante décadas. Y por supuesto, está la geopolítica de los recursos. La guerra en Ucrania disparó los precios del gas en su momento, convirtiendo a Qatar en uno de los grandes triunfadores del conflicto. De repente, la Unión Europea,
que antes rechazaba su gas por ser más caro que el ruso, ahora firma contratos a largo plazo, llenando las arcas de un pequeño emirato que vio cómo su influencia política se multiplicaba gracias a la guerra de otros. En África, muchos conflictos armados se libran por el control de minerales como el coltán o el diamante, donde corporaciones multinacionales financian milicias para asegurar el acceso barato a estos recursos. Para quienes ganan dinero con esto, la paz es una gran desventaja. Si la paz se impone, los contratos terminan, las fábricas dejan de producir y el negocio se acaba. En este nuevo escenario, también ha surgido el mercenario. Países como Colombia, con más de 60 años de conflicto interno, se han convertido en proveedores ideales de exmilitares con una vasta experiencia en combate. Estos soldados pueden ser reclutados por ejércitos privados, como el infame grupo Blackwater, ahora llamado Academy, o el grupo Wagner de Rusia. Para los países es más barato, más discreto, y si algo sale mal, la culpa es de una empresa privada, no del gobierno. En este panorama donde la guerra es un negocio lucrativo y los estados hacen la jugada para echarle el muerto al otro, ¿será que ningún país está dispuesto a intervenir para salvarnos de la masacre? ¿De verdad no existe ninguno que esté a favor de proteger la dignidad del prójimo y los derechos humanos? Espera un momento, ¿qué tal la ONU? Es verdad, ¿no que habían organizaciones internacionales? Se supone que esas deberían abogar por los perjudicados en una crisis de estas, ¿cierto? Si no, ¿para qué se crearon? Es más, ¿qué es la ONU? Bueno, la Organización de las Naciones Unidas nació en 1945, sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. 51 países se reunieron en San Francisco y crearon esta organización internacional con el objetivo de garantizar la paz, a través del diálogo y la cooperación. Su lema es paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. Simultáneamente se crearon instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para fomentar la cooperación económica. Es una idea muy noble, crear un sistema que nos salvará de nosotros mismos. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que efectivamente están cumpliendo su cometido? Por ejemplo, ¿qué herramientas tiene la ONU para cumplir con su objetivo de garantizar la paz? En esta organización se usa primero la diplomacia. El secretario general o sus enviados actúan como mediadores neutrales de negociación para evitar que las disputas se conviertan en conflictos abiertos. También tienen las famosas operaciones de mantenimiento de la paz, los cascos azules, que son supuestamente imparciales y buscan estabilizar zonas de conflicto y proteger civiles. Y claro, el poderoso Consejo de Seguridad, que puede imponer sanciones o autorizar el uso de la fuerza. La verdad es que esto no es suficiente, porque el problema es la voluntad política y una falla de diseño estructural. Como dicen los expertos, la ONU mezcla compromisos de paz con intereses nacionales que dificultan el funcionamiento del sistema. El derecho a veto es el tornillo que demuestra su incompetencia. Es un privilegio exclusivo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la Federación Rusa y China. Pasa que con que uno solo de esos 5 países vote en contra, queda bloqueada de inmediato cualquier resolución o acción sustantiva del Consejo de Seguridad. No importa que los otros 14 países del Consejo, más toda la Asamblea General, estén de acuerdo en que hay que intervenir, condenar o imponer sanciones. El no de uno solo basta para paralizar el sistema. Podemos poner varios ejemplos de cómo en la práctica han sido insuficientes o han fallado estrepitosamente. El ejemplo más trágico es el genocidio contra los Tutsis en Ruanda en 1994. La ONU tenía fuerzas de paz, pero su mandato y capacidad militar eran tan limitados y la falta de voluntad de los Estados miembros para intervenir era tan grande que se retiraron o fueron incapaces de evitar la masacre de casi 1 millón de personas. Es un fracaso tan grande que la propia ONU lo tiene documentado. También el caso de la guerra en Ucrania. Desde 2022, la invasión por parte de la Federación Rusa, miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha paralizado cualquier acción contundente. El veto ruso ha hecho que el Consejo sea inútil para condenar o detener la agresión. La Asamblea General puede hacer llamados, pero como dicen por ahí, ¿de qué sirve una asamblea que solo puede hablar cuando el Consejo de Seguridad está bloqueado? El caso de Sudán del Sur es desolador. Después de intervenir, la misión se va y el conflicto vuelve. El acuerdo de paz de 2018 corre riesgo de colapsar y los investigadores de la ONU advierten que el país podría volver al conflicto. El país se arriesga a un estado fallido, pese a años de presencia y apoyo internacional. En el conflicto de Israel y Palestina, la ONU ha sido casi un mueble decorativo. Mientras la mayoría de los países del mundo vota en la ONU para pedir un alto el fuego,
Imponer sanciones o reconocer a Palestina, Estados Unidos, usando su poder de veto, se ha interpuesto una y otra vez para proteger a Israel. Esto significa que la ONU se limita a gritar condenas morales sin dientes, a enviar comida y tiendas de campaña a Gaza a través de su agencia humanitaria y a proponer planes de paz que nadie tiene la obligación de seguir. En esencia, por culpa del veto de una sola potencia, la ley y la voluntad del mundo se congelan. Bueno, la lista sigue, pero creo que ya es suficiente. Uno podría decir que estas organizaciones, en su objetivo principal de garantizar la paz, sirven para muy poco. Son un club de poderosos simulando que debaten, mientras ignoran lo malo cuando les conviene y protegen sus intereses. Y en este contexto surgen figuras como MrBeast, un youtuber de 25 años que, con su fundación privada y donaciones de su comunidad, construyó 100 pozos de agua en 5 países de África, llevando agua potable a 500,000 de personas. ¿Por qué una sola persona con el mismo presupuesto puede lograr en meses lo que a organizaciones les lleva décadas? La respuesta es simple. Él no tiene que lidiar con la burocracia, los intereses geopolíticos ni la corrupción. Me la suda los que lo critican por hacer de la caridad un negocio. O sea, te acabo de enseñar cómo hay quienes se hacen millonarios con la masacre de miles de inocentes y tú te atreves a criticar a este, que también lucra pero salvando sus vidas. Amigo, en verdad estás muy desubicado en tiempo y espacio. Por mí que se haga millonario para que siga ayudando a toda esa gente. Bueno, volviendo al tema. Esta disfuncionalidad, amigos, nos devuelve al punto de partida. Si las potencias, sus aliados y las instituciones globales están tan rotas que un youtuber tiene más impacto, ¿quién demonios iría a salvarte entonces? ¿Y si te dijera que el miedo que tienen los países a destruirse mutuamente ha mantenido la paz? Jaja, te vas a quedar loco. En este tenso equilibrio, algunos argumentan que lo que realmente ha evitado una tercera guerra mundial no ha sido la ONU, sino las armas nucleares. El concepto de destrucción mutua asegurada crea una paz basada en el terror. Las grandes potencias no se atacan directamente porque saben que la respuesta sería el fin de todos. Esta es la razón por la que en Ucrania, por ejemplo, vemos guerras proxy como te comenté anteriormente, pero no un enfrentamiento directo entre soldados de la OTAN y Rusia. Bueno, hemos visto que las instituciones están paralizadas por el poder de veto, y la indignación moral es selectiva. Si volvemos a la pregunta inicial, ¿quién acude al rescate? La respuesta está cada vez más clara, y no es optimista. Tristemente, la ayuda no dependerá de la justicia o la moral, sino de tu importancia estratégica. Si tu país es una pieza clave en el ajedrez geopolítico de una gran potencia, quizás recibas armas y dinero cuando mucho. Si no, lo mejor es que hagas tus maletas y vayas ahora mismo a comprarte un búnker o un ticket de avión lejos de ahí, porque lo más probable es que ni se inmuten. Vivimos en un mundo donde la seguridad es una ilusión. Un mundo donde cualquiera puede acabar con la vida de mucha gente, y si tiene el respaldo de un padrino poderoso, es muy probable que nadie le haga nada. Las instituciones creadas para protegernos están rotas, instrumentalizadas por los mismos poderes que deberían controlar. En última instancia, parece que la única regla que prevalece es la del más fuerte, en un sistema donde cada quien efectivamente vela por sí mismo. Seguro te estarás preguntando por qué el mundo es tan injusto. Te recomiendo ir a ver este video para saber por qué al bueno le va mal y al malo le va bien.